Mi mejor amiga fingió tener un ex abusivo para mudarse y tener un romance con mi esposo. Pero ahora cuento mis venganzas a la hora de dormir, y me da satisfacción. No voy a usar nombres reales ni edades, porque no quiero ser reconocida. Empezaré diciendo que no había tenido noticias de Lila en casi 4 años, cuando de repente apareció en mi vida. Esto sucedió con una serie de llamadas perdidas y un mensaje de voz lleno de pánico. Dijo que necesitaba un lugar donde quedarse, que finalmente había dejado a su novio abusivo y no tenía a dónde ir. Lo cual fue muy convincente, porque su voz se quebró a mitad de la conversación y pude escuchar cómo intentaba no llorar. Lila y yo habíamos crecido juntas, pero nos distanciamos en nuestros años 20, diferentes ciudades, diferentes decisiones. Pero escucharla así, rota y desesperada, me despertó algo que pensaba que había enterrado, el instinto de protegerla. Cuando le conté a mi esposo, Eric, que ella quería quedarse con nosotros un tiempo, se mostró confundido. Apenas la conocía, la había visto solo 2 veces, pero sabía lo suficiente sobre las historias que le había contado para dudar. Pensamos que no tenía a dónde ir, que solo serían unas semanas hasta que resolviera las cosas. Él se encogió de hombros y dijo que era mi decisión. Mirando hacia atrás, hubiera evitado muchas cosas. Pero al mismo tiempo, me ayudó a ver cómo era mi matrimonio en realidad. Lila llegó la tarde siguiente que le dijimos que sí, y lo único que traía era una mochila, una bolsa de deporte y su cara triste. La abracé en la puerta y ella se aferró a mí como si estuviera ahogándose. Eric estaba detrás de mí, saludándola de forma educada, y Lila le dio una pequeña inclinación de cabeza antes de preguntar si podía ir a acostarse. La instalamos en la habitación de huéspedes. No habló mucho ese primer día, solo algo sobre lo agradecida que estaba y cómo nos debía todo. Al final de esa semana, Lila ya se había hecho sentir como en casa. Reorganizó los muebles de la habitación de huéspedes, empezó a dejar sus zapatos cerca de la puerta principal y se ofreció a cocinar una noche. Eric se rió de uno de sus chistes durante la cena y dijo que ella hacía su pasta favorita mejor que yo. Fue un comentario inocente, quizás incluso como un cumplido hacia ella, pero la forma en que sonrió, se quedó conmigo. Al principio fueron cosas sutiles. Lila siempre parecía estar cerca cuando Eric estaba en casa. Si yo estaba en la cocina, ella de repente aparecía en la sala con él, riendo demasiado fuerte. Una mañana salí de la ducha y la encontré sentada en el sofá con mi sudadera puesta y tomando café de mi taza. Dijo que pensaba que era de él. Sonrió y dijo que olía a él, de todos modos. Eric dijo que no sucedía nada, que solo estaba tratando de recuperar su vida. Me dijo que no pensara demasiado en eso, que ella había pasado por mucho y tal vez no tenía límites porque hacía tiempo que no se sentía segura. Yo también pensé que ella se estaba adaptando. Pero empecé a sentir que yo era la que me estaba adaptando a ella. Se colaba en las conversaciones con pequeñas indirectas, diciendo cómo a Eric le gustaba que le hicieran el café por la mañana para que estuviera perfecto, o que ella siempre sabía cómo hablar de deportes cuando yo no. Incluso bromeó una vez diciendo si Eric no tenía un hermano gemelo extra para ella. Una noche me estaba preparando para dormir y escuché cómo le decía a Eric que desearía tener lo que nosotros teníamos, que finalmente podía ver cómo era el amor verdadero. Sonaba dulce, casi inocente, pero algo en su voz sonaba a que no quería algo como nosotros. Quería exactamente esto. Ella, reemplazándome. Se lo mencioné a Eric, pero él me llamó intensa y que estaba pensando mucho en algo que no tenía mayor interés. Seguí tratando de ser paciente, solo porque ella había sido una víctima y quizás esto era solo estrés postraumático. Al final, era su amiga, y ella no haría nada que rompiera esa amistad. Pero poco a poco nada mejoraba, y las cosas empeoraban incluso en mi propio matrimonio. Eric estaba más distante conmigo. La excusa era que él también estaba estresado por el trabajo. Lila se ofreció para ayudarlo a organizar su oficina en casa, y yo le dije que no. Pero un día después la encontré allí, ordenando archivos como si fuera su lugar. Sonrió y me dijo que quería darnos una sorpresa. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero mi mente me repetía que si no podía confiar en mi esposo, entonces no tenía sentido habernos casado. Entonces, una tarde entré a la sala y los pillé en el sofá. Nada obviamente inapropiado, pero había señales, como la forma en que sus piernas estaban cruzadas hacia él, como su mano descansaba un poco demasiado cerca de la suya en el cojín. Lo que sí fue extraño fue que ambos se sobresaltaron al verme. Él se levantó demasiado rápido. Parecía culpable. Sin decir nada. Lila dijo que solo estaban viendo una película.
les dije que todo esto me parecía extraño, y Lila dijo que yo estaba actuando paranoica, que tal vez debería hablar con alguien porque todo este estrés me estaba afectando. Y Eric no me defendió. Esa noche me senté en el baño y me miré al espejo. Mi amiga estaba durmiendo en mi habitación de huéspedes, usando mi ropa, haciendo reír a mi esposo, y poco a poco echándome de mi propia vida. Y ya no iba a seguir pretendiendo que no lo veía. Comencé a prestar más atención después de esa noche en el sofá, tratando de pillarlos en algo aún más cuestionable. Eric seguía dándome un beso de buenas noches, seguía apareciendo a la hora de la cena, pero había algo vacío en todo eso. Una falta de presencia. Como si su cuerpo estuviera aquí, pero su atención no. Cuando intenté hablar con él, me dijo que estaba imaginando cosas. Que Lila no estaba haciendo nada malo y que dejara de ser tan paranoica. Me dijo que solo necesitaba un poco de calidez y normalidad después del trauma por el que había pasado. Le dije que estaba totalmente de acuerdo en ayudarla a sanar, pero que eso no significaba que yo quisiera ser empujada fuera de mi propio matrimonio para hacerlo. Después de eso, se quedó en silencio y salió diciendo que necesitaba aire. Mientras tanto, Lila seguía diciéndome lo agradecida que estaba conmigo. Como la había salvado. Me llamaba su ángel, su roca, su amiga más longeva. Pero luego la encontré en nuestra habitación. Había llegado temprano de hacer unas compras y la casa estaba tranquila. No escuchaba la televisión, ni música, ni siquiera su habitual tarareo en la cocina. Cuando doblé la esquina, la encontré en mi habitación. No solo parada allí. Estaba sentada en mi tocador, cepillándose el cabello, usando mi bata de seda, la que Eric me había regalado en nuestro primer aniversario. Se sorprendió por un segundo, pero solo por un segundo. Sonrió y dijo que esperaba que no me importara, que solo la estaba probando porque se veía tan suave. Dijo que siempre había tenido curiosidad por saber cómo se sentía. No le respondí. Salí, cerré la puerta de la habitación detrás de mí y fui directo a buscar la llave. Esa noche cerré la puerta de nuestra habitación con llave. Cuando Eric me preguntó por qué, le dije que si él no podía proteger nuestro espacio de otras personas, yo lo haría por mí misma. Me miró como si estuviera perdiendo la cordura, pero no era así. Finalmente empezaba a ver las cosas con claridad. Unos días después decidí revisar las cámaras de la casa. Habíamos instalado unas cámaras internas con sensor de movimiento hace años, principalmente por tranquilidad cuando viajábamos mucho. No las había revisado en meses, pero algo me decía que debía hacerlo. Y allí estaba, imágenes de las últimas semanas. Momentos en los que yo no estaba en casa. Lila saliendo de la habitación de huéspedes, con casi nada. Eric estaba en la cocina sin camiseta, sirviendo vino a las 2 de la tarde. Un clip mostraba cómo ella le frotaba los hombros mientras él estaba de pie en el fregadero. Otro mostraba cómo él la abrazaba, un abrazo que duró demasiado. Pero el momento que me rompió fue uno corto, un beso. Esa noche, le dije a Eric que tenía que ir a visitar a mi hermana por unos días. Empaqué una maleta y conduje hasta un hotel en su lugar. Necesitaba espacio, tiempo para pensar, tiempo para decidir si realmente quería luchar por esto. Eric me envió un mensaje por la mañana, preguntando si estaba bien. No respondí. Lila también envió un mensaje. Dijo que esperaba que todo estuviera bien y que me extrañaba. Tampoco respondí a ese. En lugar de eso, llamé a un abogado. 2 días después, regresé a casa y encontré a Lila esperándome sola en la cocina. Dijo que había estado esperando hablar conmigo a solas. Me pidió que nos sentáramos y habláramos de mujer a mujer. Dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que ella y Eric estaban enamorados. Que había estado creciendo durante un tiempo. Que era real. Dijo que quería hablar sobre cómo podríamos resolverlo de manera pacífica. Que tenía un plan que podría funcionar para todos. Que tal vez yo podría mudarme por un tiempo, tal vez podría tomarme un tiempo para mí misma y dejar que ellos resolvieran las cosas. Sonreía mientras lo decía. Como si realmente creyera que me sentaría allí y aceptaría. No dije nada. Aún no. Porque iba a decir algo que borraría esa sonrisa de su cara permanentemente, pero quería disfrutar la expresión en su rostro cuando lo hiciera. Le pregunté si eso era todo lo que quería decir o aún había más. Asintió, como si esperara que llorara, tal vez que suplicara. Pero yo solo me levanté lentamente, caminé hacia el bolso, lo abrí, saqué mi teléfono, y le pedí que me acompañara al televisor, para que veamos una bonita historia.
Ella parecía confundida, pero no se movió. Así que caminé hasta la sala, encendí el televisor, conecté mi teléfono y comencé a desplazarme por los clips. Luego apareció el video del pasillo. Ese en el que ella salía de la habitación de huéspedes con nada más que la camisa de Eric, jugando con su cabello como una colegiala, y luego se dirigía a la cocina para besar a mi esposo, mientras él se apoyaba en la encimera, bebiendo café. Fue entonces cuando se levantó, pero le dije que se sentara de nuevo. No lo hizo. Pausé el video y le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando esto. No respondió, así que le volví a preguntar. ¿Fue desde el principio? ¿Todo fue solo una trampa? ¿O todo lo de su novio abusivo era una mentira para estar juntos en mi casa? Dijo que no era lo que pensaba. Que ella y Eric simplemente se hicieron cercanos una vez que se mudó. Que intentaron luchar contra los sentimientos que despertaron el uno con el otro, pero que a veces estas cosas son muy difíciles de controlar, especialmente con una conexión espiritual tan grande. Le dije que dejara de hablar como terapeuta y asumiera lo que hizo. Le recordé que fui yo quien le ofreció un lugar donde quedarse. Que fui yo quien la defendió cuando la gente dudó de su historia, y que ella me lo pagó metiéndose en la cama con mi esposo. Intentó disculparse. Le dije que no quería sus disculpas. Quería que se fuera. Pero en ese momento, todo el tono de lamentación cambió. Actitud con derecho. Se defendió. Dijo que Eric fue quien la persiguió. Que era mi culpa por no poder controlar a mi esposo. Que ella solo se enamoró de él, pero que fue él quien la hizo caer en su amor. Entonces le dije algo que había estado guardando. Le dije que Eric no sabía que yo ya tenía las grabaciones. Que no tenía idea de que me había enterado días atrás. Que ya había contratado a un abogado. Que todo estaba siendo documentado y alineado. Su rostro se puso pálido. Le dije que, dado que se sentía tan cómoda en mi casa, podría ayudarme empacando sus cosas y yéndose en una hora. De lo contrario, llamaría a la policía para que la llevaran a dar un paseo. Me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije. Totalmente. Solo pruébalo si tienes dudas. Fue entonces cuando empezó a llorar. Dijo que no tenía dónde ir. Que Eric había dicho que la cuidaría. Que le prometió que empezarían de nuevo, y que yo lo entendería, una vez que viera las cosas con más claridad. Le dije que la claridad era la mayor que había tenido en mi vida, y me indicaba que tenía que echar a mi ex amiga de la casa para luego ocuparme de mi pronto ex esposo tranquilamente. No empacó tan rápido como me hubiera gustado. Pero cuando fui a su habitación con mi teléfono en la mano, se fue. Dejando un camino de fuego. Eric llegó a casa 2 horas después, y no me encontró esperando en la cocina como solía hacer. En su lugar, encontró las capturas de pantalla impresas, extendidas sobre la mesa del comedor como evidencia en una escena del crimen. Llamó por mí, pero no respondí. Estaba arriba, con la puerta de la habitación cerrada, ordenando los últimos de mis archivos. Ni siquiera quería hablar con él, pero finalmente bajé. Me preguntó qué demonios era todo eso. Le dije que era todo lo que pensaba que nunca vería. Me dijo que no quería que esto sucediera, pero que Lila había estado coqueteando con él y él se sintió halagado. Que finalmente sintió que tenían una conexión, y no pudo dejarlo pasar. Dijo que estaba confundido. Que se sentía descuidado por mí. Le pregunté exactamente por qué se sentía así. ¿Qué no hice por ti en todo este tiempo que te llevó a sentirte así? No tenía respuesta. Solo dijo que tenía que entender que a veces las cosas suceden, y que debía tomarme esto de la mejor manera. ¿Qué tenía que hacer? ¿Aplaudir? ¿Hornear galletas para su amante? La mejor manera era no haberlos esperado con un arma cargada cuando entraron por la puerta. Le dije que sus cosas estaban empacadas y que se fuera. Si necesitaba algo más, podría recogerlo en otra oportunidad. Pero ahora, necesitaba irse de la casa. Y en cuanto al matrimonio, oiría pronto del abogado. Se enojó. Dijo que no tenía intenciones de irse. Pero le respondí que si pensaba quedarse, solo haría las cosas más difíciles en el divorcio. Tenía con qué. Las iba a hacer de todas formas, pero eso no era algo que necesitaba saber. O que yo fuera a contarle. Golpeó la pared con su puño y se fue. Ahora, no sé si se habrá ido con su amante o si cada uno encontró un lugar diferente.
pero tenerlos fuera de la casa es lo único que me da tranquilidad en este momento. Todavía me quedan muchas cosas por hacer, pero este es el primer paso en la dirección correcta. Actualización 1. Aquí estoy, contándoles lo que sucedió luego de que escribí mi primera publicación. Luego de haber echado a mi esposo Eric y a mi amiga Lila, o mejor dicho, a mis dos ex. Después de escribir, no perdí ni un segundo. Él pensaba que una vez que me enfriara, me tranquilizaría y eso sería todo. Pensaba que lloraría, que me entristecería, que me quedaría en esa casa, desplomada, mientras él se iba a disfrutar las mieles de mi ex amiga. Pero eso no fue lo que pasó. Tan pronto como cerré mi ordenador, había estado pensando algunas cosas mientras escribía mi historia, me senté en el sofá y abrí mi lista de contactos. Si querían que este lío se quedara en silencio, deberían haberlo mantenido en sus pantalones. No iba a dejar que ninguno de los dos se hiciera la víctima. La primera llamada que hice fue a sus padres. Su mamá respondió con su habitual voz alegre, preguntando cómo estaban las cosas, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Le dije que tal vez debería sentarse, porque las cosas estaban, bueno, ya lo sabría. Y luego le conté todo. Le dije que tenía videos. Que lo había visto todo con mis propios ojos. Que tenía pruebas. Y luego se las envié. Estaba muy triste por su hijo. No podía creer que hubiera arruinado su matrimonio. Me dio lástima poner triste a una persona que había sido buena conmigo. Pero necesitaba saber la verdad. Y no, la verdad entre comillas, que le contaría más tarde su hijo. Pasé al siguiente número, su hermano mayor. Luego su tía. Sus primos. Uno por uno, llamé a todas las personas que alguna vez me dijeron lo afortunada que era de haberme casado con una familia tan amorosa y unida. Les conté la verdad. Y luego se las mostré. Era historia y pruebas. Un combo letal. Lila no tenía idea de lo que venía. Mientras probablemente aún estaba acurrucada en algún lugar, llorando por cómo la eché. O acurrucada con Eric. Yo estaba quemando todos los puentes que pensaba que tenía detrás de su espalda. Le iba a llevar toda la atención a ella, aunque fuera una atención bastante mala. Publiqué una actualización cuidadosamente redactada en nuestro grupo de amigos compartido. A la mañana siguiente, empecé a recibir mensajes. Personas que me dijeron que hice lo correcto. Que fui valiente. Que si estuvieran en mi lugar, no lo habrían manejado con la mitad de calma. Eric intentó llamarme, por supuesto. Dejó mensajes diciéndome que me detuviera, que lo que estaba haciendo no solucionaba nada. Que la venganza no me daría paz. Que involucrar a su familia solo estaba haciendo las cosas más difíciles, para mí y para él. Pero no tenía razón. La venganza sí me estaba dando una solución. Deshacerme de ellos. Y mostrarle al mundo el par de infieles asquerosos que eran. Además, me encanta vengarme. Después de lo que hicieron, y en segundo lugar. Las cosas eran cada vez más difíciles para él, solamente. Para mí, cada vez eran más fáciles. Porque ya no había personas pensando otra cosa, o llamándome para hablar sobre su versión retorcida de cómo pasaron las cosas. Lila me envió un mensaje de texto. Decía que entendía que yo estuviera molesta, pero que arruinar su vida no iba a devolverme la mía. Que Eric no iba a regresar solo porque yo hiciera todo esto público. Dijo que la estaba haciendo pasar por un monstruo, cuando las cosas, según ella, no eran blancas o negras, y que eran un poco más difíciles de entender. Le respondí que meterse en la cama de mi esposo era bastante fácil de entender. Y que por eso todo el mundo lo estaba entendiendo. Le aclaré también que en ningún momento estaba intentando recuperar a Eric. Que se lo entregaba completito, con todo y su faceta de infiel. Las consecuencias no tardaron en llegar para ambos. Eric tuvo que tomarse una licencia en el trabajo porque, según él, estaba demasiado estresado con todo lo que estaba pasando. Y me parece perfecto que se sintiera así. Mientras tanto, Lila fue completamente apartada por muchos de nuestros amigos en común. Algunos sabían de su relación anterior con otro hombre casado, y al enterarse de esto, perdieron toda simpatía hacia ella. Yo nunca he mentido. Nunca lo hice con ustedes, y no iba a hacerlo ahora. La verdad es que estaba feliz de que todo lo que hicieron tuviera consecuencias. No iba a quedarme esperando a que el karma actuara. No. Yo misma les iba a traer la tormenta, una lluvia de fuego sobre sus cabezas.
ya había comenzado a trabajar con un abogado para iniciar el divorcio. Me dijo que con las pruebas que tenía, el caso era muy claro a mi favor. Eric podía intentar retrasarlo, hacer escándalo por temas de finanzas o propiedad, pero no iba a ganar. No con lo que yo tenía. Y sí, la casa estaba a nombre de los dos, pero fui yo quien puso el pago inicial completo. Mi abogado dijo que era suficiente para mostrar que mi responsabilidad financiera superaba por mucho la de Eric. Además, el video no gritaba presosamente, cónyuge leal con derecho a la mitad. Estaba terminando de preparar todo porque todavía me quedaban algunas sorpresas más para este par de perdedores. Si pensaban que podían acostarse en mi casa, como si nada, y que yo iba a quedarme de brazos cruzados, estaban muy equivocados. Y se los iba a demostrar, con ejemplos prácticos. Actualización 2. Hace un año, estaba recogiendo los pedazos de mi vida, después de que Lila y Eric la destrozaran como si fuera un coche prestado que decidieron estrellar. Hoy miro esos pedazos, y apenas los reconozco. No porque los haya vuelto a unir, sino porque construí algo completamente nuevo. Desde cero. Algo más fuerte. Algo mejor. Algo real. El divorcio se resolvió sin muchos retrasos. Eric intentó demorarlo, claro. Se quejaba de que lo avergoncé, de que le arruiné la vida, de que nadie lo miraba igual. Pero sus quejas se desinflaron por completo cuando presentamos en la corte el video de él y Lila, jugando a ser pareja feliz en mi propia casa, sin ni siquiera esperar a que se secara la tinta de nuestra licencia de matrimonio. Mi abogado ni siquiera tuvo que esforzarse. Fue uno de esos casos fáciles. Nosotros teníamos todo. Ellos, nada. Conseguí la casa. El coche. Un acuerdo modesto. Y honestamente, habría salido con las manos vacías con tal de terminar con él. Pero verlo pelear por aceptar que perdió todo por su propia estupidez, fue como un premio adicional. No pensaba tener contacto con su familia, pero para mi sorpresa, sus padres me llamaron unas semanas después de que se finalizó el divorcio. Siempre habían sido buenos conmigo. Y lo siguieron siendo, incluso sin ponerse del lado de su hijo. No lo defendieron solo por ser su hijo. Vieron sus acciones por lo que eran, repugnantes. Infidelidad, traición y cobardía. Que lo reconocieran me hizo sentir bastante bien, en realidad. Y luego estaba el hermano mayor de Eric. Nunca habíamos hablado mucho cuando estaba casada. Apenas unos saludos en reuniones familiares. Él vivía en otro estado y solo venía para las fiestas o emergencias. Pero tras el divorcio, me escribió. Solo quería saber cómo estaba. Me dijo que había oído todo por sus padres y que solo quería asegurarse de que yo estuviera bien. Al principio fueron solo mensajes cortos, luego llamadas. Y después, un fin de semana vino por trabajo a la ciudad y me preguntó si quería cenar. Dudé. No porque no quisiera verlo, sino porque no sabía si era buena idea acercarme a alguien tan vinculado al desastre del que acababa de salir. Pero no era nada como Eric. Esa noche fuimos a un restaurante tranquilo, en una calle poco transitada del centro. No hablamos de Eric ni una sola vez. Hablamos de viajes, películas favoritas, y de la vez que quedó atrapado en un telesilla en Colorado. Me reí tanto que casi derramó vino sobre mi vestido. No me reía así desde hacía meses. Después de la cena me acompañó hasta mi auto. Hubo una pausa, esa clase de pausa en la que sabes lo que va a pasar. Luego se inclinó. Me besó. Y aunque me sentía halagada, y parte de mí quería más venganza contra mi ex esposo, no me parecía correcto. No aún. Especialmente porque eso significaría estar cerca de una familia de la que yo acababa de salir. No sé, me parecía demasiado raro. Acordamos ser solo amigos. Como él se quedó un par de semanas más, seguimos saliendo a cenar o al cine, pero nada más que ese beso volvió a pasar. Y él pareció estar bien con eso. Hasta que, de la nada, Eric reapareció. No fue a mi casa. Fue a mi oficina. Yo venía caminando de regreso de la sala de descanso cuando lo vi, parado afuera de las puertas de vidrio, cerca de recepción. Ni siquiera terminó la primera frase antes de que lo interrumpiera. Le pregunté qué hacía allí. Que no tenía tiempo para perder con él. Intentó ofenderse, como si de verdad tuviera derecho. Dijo que solo quería hablar, que teníamos un historial compartido. Le pregunté si ese historial incluía cuando se metió en la cama con mi mejor amiga, bajo mi techo,
Y luego me mintió a la cara mientras planeaba echarme de nuestra casa. Empezó a tartamudear, como si de pronto no supiera cómo retroceder todo lo que había hecho. Ya no tenía paciencia. Ya no jugaba a ser amable. Entonces lo soltó, sabía que había estado viendo a su hermano. Me dijo que había cruzado una línea que no debía cruzar. Que si pensaba que eso lo iba a hacer sentir peor, no funcionaría. Que estaba mal y que no se trataba de vengarse. Curioso que lo dijera, porque claramente sí le estaba afectando. Le mencioné que jamás me acerqué a su hermano como venganza, pero que si ese hubiera sido mi plan, al menos lo habría hecho en serio, acostándome con él. Y no lo hice. Aunque hablamos sobre qué pasaría si Eric se enteraba. Su hermano me dijo que lo respaldaría. Que no importaba lo que Eric pensara. Después de eso, no hubo mucho más que decir. Me di la vuelta y seguí con mi día. Él se quedó ahí, intentando juntar palabras, pero nada coherente salía de su boca. Poco después, se fue. Sé que discutieron. Pero ni a su hermano ni a mí nos importa. Quizá algún día le cuente que me besó. O quizá no. Por ahora, dice que lo deje sufrir un poco más. Por idiota. ¿Y Lila? Lo último que supe es que se fue a vivir con sus padres, a otro estado. Después de mi pequeño trabajo de relaciones públicas, ya nadie quería tenerla cerca. Ni amigos, ni conocidos. Nadie estaba dispuesto a dejarla dormir en su casa. Al menos en la casa de sus padres no intentará acostarse con el hombre de la casa, supongo. Yo, en cambio, estoy bien. Sigo trabajando de 9 a 5. Y vuelvo a una casa tranquila. Cada objeto en ella ha sido elegido por mí, para mí. Duermo mejor. Como una roca. Algunos pensaron, como Eric, que la venganza no me dejaría dormir. Que me llenaría de remordimiento. Pero no. Solo pienso en cada una de las consecuencias que se ganaron, y me quedo dormida como si contara ovejas. Ahora tengo más cosas en que pensar antes de dormir. Ya dije que no cuento ovejas. Cuento venganzas. Y ahora tengo una más. Lo sé. No fue algo que hice yo directamente, pero me la voy a adueñar igual. Resulta que Lila fue echada de la casa de sus padres. Sí. Así como suena. Parece que les contó una historia completamente distinta. Según ella, yo era la mala, y su exnovio anterior la había maltratado. Y por eso se había tenido que mudar. Una noche, sus padres me llamaron. Confundidos. Querían saber por qué había intentado salir con el ex de Lila. Que por eso se había terminado esa relación y ella había tenido que irse. Yo, al principio no entendía nada. Pero luego todo se aclaró. Les conté la verdad. Que Lila había sido infiel. Que su ex no la maltrató. Que la echó cuando descubrió su engaño. Y que, por supuesto, yo nunca intenté salir con él. Ni siquiera lo conocía. Sus padres se quedaron en silencio. Me dijeron que cuando conocieron a Alex, les pareció un buen tipo. Y que a mí tampoco me veían capaz de eso. Por eso me llamaron. Después de esa llamada, me pasaron el número del exnovio de Lila. Y con eso confirmé todo. Así fue como me enteré de que Lila también se había inventado otra vida. Otro drama. Otra mentira. Y cuando sus padres descubrieron lo que realmente había hecho, la echaron. No es mi venganza, pero me siento parte de ella. Y mientras tanto, Eric sigue convencido de que me acosté con su hermano. Por eso no fue a pasar Navidad con su familia. Porque su hermano iba a estar allí. No sé si sus padres están al tanto de lo que él cree, pero le dijeron que no iban a dejar de hablarle a su otro hijo solo porque Eric no pudiera lidiar con las consecuencias de sus actos. Hay noches en las que ni siquiera logro repasar todos los eventos malos que les ocurrieron, simplemente me quedo dormida. Tranquila. Así debería ser siempre, cuando alguien te traiciona de la peor manera. Hasta aquí el video. Si te gustó, regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.